According to UNICEF, in Paraguay, for every 1,000 children born, 19 die before they reach the age of 5, 16 before their first birthday, and 11 before the first month of life. Likewise, 44.1% among children under the age of 5 suffers or is at risk of malnutrition. But what exactly is malnutrition? The World Food Programme defines a malnourished person as one who is not getting enough food or not getting the right sort of food. A malnourished person finds that their body has difficulty doing normal things such as growing and resisting disease. Physical work becomes problematic and even learning abilities can be diminished. CONIN was founded by Dr. Abel Pascual Albino in the province of Mendoza in Argentina on September 4, 1993. It aims to stop malnutrition in children under the age of 5. During this critical period, thanks to the characteristics of brain development, we can intervene positively at the nutritional level, at the family level, strengthening links and ties, and at the level of development, encouraging the child to psycho-emotional level and motor. In this way, it is possible to reverse the damage, but after this period, there may be permanent consequences that hinder adaptation to society, emotional, and learning ability. To prevent this, CONIN helps the community by feeding children in need, teaching mothers the essentials of raising children, and offering a safe environment for the children's development. One of the most important missions for CONIN is to help children who suffer from malnutrition to develop healthy eating habits. In this part of the documentary, we will be interviewing the nutritionist that is in charge of monitoring and taking care of the children's health and that they eat properly. Bueno, los días de programa nosotros tenemos alrededor de hasta 20 madres podemos llegar a tener, ¿verdad? Y de esos yo en realidad veo 10 o veo 15, hasta ahí. Y los días de consultorio, que son los días que nosotros captamos niños, vienen por cuenta propia, a veces vienen derivados por la USF, esos días puedes llegar a tener 25 pacientes en toda la mañana, ¿verdad? Que en realidad no es mucho. Tampoco se podría tener más, solo que eso es porque son derivados o no es que vienen así. Bueno, nosotros tenemos niños con desnutrición grave, niños con desnutrición leve, moderada. También de repente vemos niños con un estado normal, un estado adecuado y la mamá cree que está con desnutrición, ¿verdad? Y se le orienta de igual manera. Pero sí tenemos sobre todo lactantes, es lo que más tenemos ahora, quiere decir niños de 0 a 6 meses ya vienen con una desnutrición, ¿verdad? Hace poquito, hace 2 semanas atrás, recibimos un niño con 1,7 kg y una cosita chiquita, ¿verdad? Entonces hay muchísimos lactantes que vienen con desnutrición. No es muy alto el porcentaje de recuperados que sacamos, llegamos de una desnutrición grave o moderada a que esté adecuado, se recuperan hasta el 60%. Y eso es solamente en el área de nutrición. La nutrición tiene en cuenta el peso, la talla, el perímetro cefálico. También los hábitos alimentarios, o de repente si la mamá aprendió a mantenerse higiénicamente, cocinar bien, pero es solamente nutrición. CONIN en realidad es 50% nutrición y 50% estimulación. Entonces no es que el niño se recupere en sí, ya le damos el alta. Nosotros vemos en el área de nutrición puede que esté bien, pero atendemos también la parte de estimulación. Si las profes, las parvularias, las psicólogas dicen este niño ya está bien, entonces ahí recién se le da el alta. Tiene en cuenta los dos aspectos. La metodología CONIN se basa en la educación de la madre. Los niños vienen acá, reciben su atención, se le da el seguimiento nutricional, el seguimiento con el pediatra. Y nosotros en los días de programa, es muy poquito lo que viene la madre, una vez a la semana, ahí es donde aprovechamos y le hacemos capacitaciones. Ellos reciben talleres de salud, talleres de nutrición, talleres de oficios, de distintos oficios. Entonces,
es en conjunto lo que hacemos, ¿verdad? Tanto en las entrevistas que va a hacer con la madre individual y hasta domiciliarias, para poder saber si esa madre está cumpliendo la indicación que le damos. Y otra vez en los talleres volvemos a insistir, es bastante repetitivo, cuesta mucho, no es fácil. La primera vez que viene la madre viene porque cree que acaba de recibir alimentos, entonces viene más por eso, ¿verdad? Después recién empieza a entender cuáles son las consecuencias de la desnutrición y qué puede ir haciendo, pero es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Todas las áreas trabajan, el área social, el área de nutrición, el área de salud, todos juntos para poder lograr algo, ¿verdad? Y la idea es más o menos que la madre esté empoderada, porque es la madre la que le recupera al niño. Es la madre la que en su casa le va a cocinar, le va a dar, va a tener paciencia para darle. Entonces siempre es la madre la que le recupera, nosotros nada más le damos las indicaciones. As Nadia just explained, CONIN receives new children every Wednesday whose parents believe suffer from malnutrition. Malnutrition spans from mild up to severe and affects mostly infants between 0 to 6 months of age. CONIN helps kids who suffer from malnutrition to recover by offering food and education on the subject of health, checking in on mothers who sign up for the program to make sure that they are following guidelines and feeding their children properly. Nadia told us that 60% of children manage to beat malnutrition. Mothers and their children that are receiving help from CONIN come from families with limited resources and unfortunately sometimes don't even have food on the table. In Paraguay, eating healthy is a struggle because healthy food is expensive, so children and parents get a poor nutrition. ¿Cómo te enteraste de CONIN? Y yo soy acá del barrio también y yo sabía lo que, o sea, veía acá y él tenía bajo precio y le traje acá a consultar y ingresar. ¿En qué te ayudó CONIN? Mucho. Como ya sea víveres, todo lo que se regala para los niños, pañales, todo. ¿Este es tu único hijo o No, tengo otro de 5 años. ¿Y él también está en CONIN? Estaba, pero él venía no con nosotros, ¿verdad? Pero ahora ya no la escuela y se van a escuela niños. ¿Te sentís satisfecha con la ayuda de CONIN? Sí, muy satisfecho. Si podrías dar una sugerencia, ¿cuál sería? ¿Sugerencia? Sí, para hacer mejorar, mejorar. Yo creo que está todo bien. A mi parecer está todo bien. Nos ayuda bien, tiene bien, todo bien. ¿Y recomendaría a alguien más que tenga un problema o un problema? Yo sé que a todos les recomiendo todo lo que yo sé que su hijo es de bajo peso, pero les recomiendo lo que vengan acá. Rocio explained to us how CONIN changed her life and helped children's lives. She heard of CONIN because she was from that place, so when she noticed that her child was underweight, she brought him to the organization so that CONIN could help her. It has been a year since this. CONIN has helped her with a lot of victuals and diapers that she needed for her son. She is very satisfied with all the services that CONIN gives her and recommends it to any mother who has a child that suffers from malnutrition. Finally, CONIN helps the community by providing an ideal environment to raise children. Today, we are interviewing Nieves, who will talk to us about the importance of a learning environment in the life of the young. Nosotros nos interesa muchísimo que la estimulación sea trasladada a la madre. Entonces, generalmente los chicos desnutridos que vienen ya de un círculo con una serie de circunstancias, uno de los factores es el vínculo, un vínculo pobre a veces de la madre con el bebé, porque a su vez esa mamá probablemente también haya tenido un vínculo débil con su mamá, ¿verdad? A veces hasta incluso no ha habido una mamá. Entonces nosotros nos importa muchísimo el momento del baño, no solo por la higiene, por la salud y todo eso, sino por ese momento de estimulación y de crear lazos que son muy importantes en ese momento del baño. Cómo los tratamos, cuando nosotros les decimos no les griten, no les peguen, tenemos que hacer así y les mostramos. Por ejemplo, hay muy común, lastimosamente con la ilustración más todavía ahora,
que estos bebés puedan tener 1 año y 3, 4 y 5 meses y todavía no caminan, porque no tienen piso limpio, no tienen un cemento como para poner una alfombra o algo y soltarlos, ¿verdad? Generalmente ustedes vieron cómo están todos muy pegaditos con el barro, con la lluvia, entonces, por ejemplo, eso también, que se acostumbren a soltarlos, a dejarlos siempre observándolos, siempre supervisando, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer para ayudar a CONIN? Uy, chicas, de 1000 maneras, desde voluntarios para las salas, para decorar. Si ustedes quieren filmar este consultorio, jamás van a decir que es un consultorio pediátrico. No tenemos nada, miren la cortina. O sea, hay desde cosas chiquititas hasta cosas importantísimas, como por ejemplo tenemos problemas en la estructura del edificio, que cuando llueve se ve por todos lados, miles de cosas. Material para los chicos, material didáctico. Para afuera necesitamos una muralla. Nieves tells us about the importance of the bond between mothers and their babies, which they try to emphasize during bath time. She mentions how having a proper floor to walk on, which some families in the area lack, can be crucial in a baby's development. At the very end, Nieves lets us in on a few ways in which people can help CONIN grow. Meina Lauca is the president of the CONIN ASA organization that looks to promote CONIN inside of the American School of Asunción. Together with her group, she embarks in simple projects that can make a huge difference to the CONIN organization. So far, CONIN ASA has held drives and money raisers, as well as made donations and built tables to help CONIN. So the volunteers from ASA went to the center and we built little gardens so the moms can learn how to grow their own vegetables and so because a lot of vegetables are really expensive right now, so it's nice for them to learn how to do it. But it's just an idea that came up when we were eating dinner once, and we thought it was a good idea because it's learn different types of things so they can make money too as well. I think CONIN is still developing, so I think it gives it another aspect. It makes it unique and different, and it allows the moms to learn more. Thanks to people like Nieves, May, and Nadia, CONIN will continue to help and improve the health and lifestyle of many low-resource families in Paraguay. Not only malnourished children, but their mothers too will be benefited by the organization's dedication and preparation to enhance their way of living. CONIN will help Paraguay by making it a responsibility to feed children in need, to teach mothers the basics of caring for a child, and to provide a safe environment for the kids to develop and grow into mature adults.